Me disculpo con ustedes porque he cometido otro error acerca del examen final. Yo les había indicado que el examen final sería sobre un libro de Justo González que se llama Teología Liberadora, pero el hermano Abraham me ha ayudado a darme cuenta que este libro no lo envié entre el material digital y ya lo estuve buscando y no está en digital. Entonces no tengo la certeza de que todos tengan este libro. Es un libro muy interesante, muy importante, que nos sensibiliza sobre la función de la teología. Entonces, me veo en la necesidad de dejar de lado este libro y voy a corregir o voy a modificar al texto de Alister McGrath, que se llama Teología Práctica, que ese sí está a su disposición ahí entre los materiales digitales. Es del libro de Alister McGrath, se llama Teología Práctica, y vamos a estudiar del capítulo 1 al capítulo 6. Capítulo 1 al capítulo 6. De estos capítulos tendremos algunas preguntas para evaluar en un examen final. Tienen todavía bastantes días, como 20 días, para hacer lectura de estos capítulos, del 1 al 6. Esto es, vamos a enfocar sobre la parte teórica de la elaboración de la teología, la manera como se trabaja la teología. Es muy interesante el autor Alister McGrath porque él es un científico, él es un biofísico que ha combinado la ciencia y la teología. Es alguien que se ha confrontado con el pensamiento del ateísmo en el ámbito científico y ha sido un escritor prolífico. Hay muchas obras de este autor, pero esta es una de sus obras más sencillas, lenguaje más sencillo, accesible y que es muy valioso para nosotros, tengamos la visión panorámica de él. Él es un promotor o él es como el biógrafo de C.S. Lewis. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Son unas obras literarias muy valiosas, que también se ha hecho película de las Crónicas de Narnia. Así que vamos a ver entonces a Alister McGrath, Teología Práctica. Todos tienen acceso a ese libro ahí en la plataforma y vamos a repasarlo, estudiarlo para hacer una revisión general de algunas cosas. Me disculpo porque cometí el error de no confirmar que teníamos la obra que había señalado en primer lugar, si lo teníamos en digital. Bueno, vamos a continuar con el tema. Un segundo. Ya. Ahora sí. Y vamos a revisar estas dos grandes posturas que son el calvinismo y el arminianismo. El calvinismo enfatiza que todo es definido por Dios. El arminianismo plantea de que hay una decisión humana, la decisión de la fe. No vamos a hablar del arminianismo clásico, sino una modalidad que se conoce como arminianismo wesleyano.
que es un arminianismo modificado, un arminianismo un poco más trabajado y con unas variantes del arminianismo clásico que a veces suele ser como si se leyera en un legalismo, en una idea de salvación por los méritos. Y no es ese el enfoque. En la teología existe un resumen de las doctrinas con 5 conceptos claves, 5 creencias claves con respecto de la salvación o dentro del tema de la salvación. Y estas 5 doctrinas claves están confrontadas en el calvinismo y el arminianismo. Las 5 doctrinas tienen que ver con el concepto de depravación total, elección incondicional, expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Contrastemos qué es lo que cree cada una de estas posturas. En el calvinismo se afirma en la depravación total. El pecado ha incapacitado totalmente al hombre, de manera que el hombre es incapaz de responder al llamado de Dios. En un sentido metafórico se dice, el ser humano está muerto en pecado. Si está muerto, entonces no puede responder, entonces no puede decidir, ¿verdad? Entonces el ser humano no puede decir sí o no, porque está muerto. Ese es un concepto que vos plantea el calvinismo. Pero en el arminianismo se explica que se debe comprender esa metáfora. Entonces Dios salva a los muertos, ¿verdad? Entonces Dios está salvando a los muertos. Entonces, el que está muerto simplemente sigue en su estado mortal y como si no hubiese ninguna posibilidad de decisión. El arminianismo lo que plantea es que el concepto de depravación total significa que el hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse. Esto es lo que significa el concepto de depravación total. El hombre es naturalmente malo, tiene la inclinación al pecado, tiene la disposición al pecado, es incapaz de salvarse a sí mismo. Por sí mismo no puede liberarse, no puede transformarse, no puede hacer un cambio. Solo si Dios despierta en él el cambio, solo si Dios le muestra el cambio, entonces sí hay ahí algo que se llama la gracia previniente, la gracia previa de Dios en el ser humano. El segundo ámbito que tiene que ver en este tema es con respecto a la elección incondicional. El calvinismo dice, el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo, sino que depende de la predestinación arbitraria de Dios, de quien recibirá una justicia imputada. Esto significa que él continúa pecando, pero a la hora del juicio, Dios le imputará la justicia de Jesucristo. Es una elección incondicional. Dios elige individualmente. Es el criterio calvinista. Dios elige individualmente a cada persona y no importa si sigue pecando o no, porque es como que ya tiene un pase para la salvación. Y ese pase para la salvación es la garantía de la justicia de Cristo Jesús, independientemente de si cree o no cree. La elección es incondicional, no depende de si cree o no cree, solo es una decisión de Dios. El arminianismo
lo que explica es que la elección es condicional. Dios elige para salvación a todo aquel que responde por medio de la fe, porque la salvación es por la fe, es por medio de la fe. En el texto de Efesios capítulo 2, el verso 8, el pasaje dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es por medio de la fe. Hay una mediación, por lo tanto entendemos la elección es condicional. ¿Cuál es la condición? La condición es la respuesta de fe. La fe en Jesucristo. Número 3. El concepto de expiación limitada. El calvinismo clásico dice que la muerte de Cristo Jesús solo fue para los elegidos. No es para todo el mundo, sino es solamente para los elegidos. Que el concepto de la muerte de Cristo Jesús es solo por aquellos que se salvan, no por los que no se salvan. Y entonces dice, la expiación por la sangre de Jesucristo es válida solo para el pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas. En el concepto del arminianismo wesleyano es que la expiación de Jesucristo es una expiación ilimitada o universal. Y es la idea de que Cristo Jesús murió por todos los pecadores, como dice Juan capítulo 3, 16, que la expiación es válida para todo aquel que cree en Cristo y lo reciba, pero que está abierta a todo mundo. Está abierta para todos los que escuchen el mensaje del Evangelio, de manera que todos tienen la oportunidad para ser salvos. Dios no discrimina, Dios no margina, Dios no quiere que nadie perezca, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos, como lo dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Así que contrastamos aquí, ¿verdad? Expiación limitada, expiación ilimitada o universal, abierta para todo mundo. El concepto de la gracia irresistible quiere decir que el pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas no pueden dejar de aceptar su gracia. Una circunstancia, porque la gracia obra de manera absoluta, determinante, en un sentido que es irresistible de la voluntad humana. El ser humano no puede hacer algo contrario a esa disposición que Dios ha hecho en su corazón. En el caso de el arminianismo, lo que se habla es el libre albedrío. Dios ha hecho al ser humano con la capacidad de elegir su propio destino. Dios no decide en su lugar. Dios ofrece a todos su gracia, pero cada uno es libre de aceptarla o rechazarla. Por lo tanto, la gracia puede ser resistida. La gracia puede ser resistida y lo miramos en las expresiones de el encuentro de Jesús con las personas, lo miramos en las exhortaciones que hay en los escritos del Nuevo Testamento. La gracia puede ser resistida, puede ser rechazada, porque hay un criterio de que Dios le ha dado al ser humano un ámbito de libertad para aceptarlo o rechazarlo. Finalmente, el otro punto que está involucrado en la salvación es el concepto de la perseverancia de los santos. En la postura calvinista se dice que el pequeño grupo de personas o el grupo de personas que fueron predestinadas en el criterio arbitrario de Dios para ser salvas, no podrán caer jamás de la gracia y obligadamente serán salvas, aunque persistan en pecar. Lo único
que Dios podrá hacer con ellos si persiste en pecar es quitarles la vida, pero siempre serán salvos, ¿verdad? Y se afirma, una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Independientemente de si cree o no cree. Puede dejar de creer y sigue siendo salvo. La seguridad del creyente en la fe. En cuanto a la postura arminiana, explica que todo creyente está seguro de ser salvo, porque Dios lo mantiene en la fe. Su seguridad depende de que se mantenga en la fe de Jesucristo y la nueva vida de santidad que Él da al creyente. Al mantenerse en la fe, entonces guarda una seguridad de salvación. Pero si pierde esa fe, entonces está en riesgo esta experiencia de salvación. Así que vemos aquí contrastados estas partes de la doctrina de la salvación. En el concepto de la depravación total, veamos unas ampliaciones sobre esto. Se afirma que el hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse a sí mismo. Estamos viendo la explicación arminiana, ¿ok? Arminiano-wesleyana. El hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse a sí mismo. Este es uno de los pocos puntos en los cuales coinciden los teólogos arminianos y calvinistas, aún los teólogos católicos romanos. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto queda claro, la depravación total de la raza humana. Los católicos denominan a eso pecado original, el cual ellos dicen que se quita por medio del bautismo en agua y lo aplican desde niños, porque tienen una idea de que la fe de la iglesia, representada por el cura, la fe de las personas que llevan al infante, esa es la fe que cuenta. Es una fe institucional, no es una fe personal del que está recibiendo el bautismo, sino es una fe de la institución, una fe de la iglesia que salva. Nosotros creemos que la fe tiene que ser personal. Los calvinistas se quedan con esa idea y afirman que no se puede hacer absolutamente nada para evitarlo, sino depender de la... Sin embargo, en la fe arminiano-wesleyana se reconoce la depravación total del hombre, pero también afirma lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Se habla de una experiencia personal, se habla de una decisión personal, de un acto personal que está movida por la contrición, está movido por el dolor, por el pecado y la decisión de la confesión. Dicho de otra manera, afirma que aunque el ser humano nazca con la naturaleza pecaminosa, puede confesar y arrepentirse de sus pecados para ser libre tanto de la naturaleza de pecado como de todo pecado cometido. A esa naturaleza de pecado se le conoce con diferentes nombres, tales como naturaleza pecaminosa, naturaleza de pecado, ánimo carnal, viejo Adán, viejo hombre, etcétera. ¿Okay? Pero somos liberados de ese poder. En el segundo criterio, el segundo aspecto de la doctrina de la elección condicional, afirma el arminianismo wesleyano que para ser salvo, el hombre tiene que creer y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, adquiriendo de Jesucristo la regeneración total o nueva vida de santidad. Esta salvación depende de su permanencia en la fe y buena conducta cristiana y no en una predestinación arbitraria por parte de Dios. En este punto se separa la teología arminiana de la calvinista porque los calvinistas hablan de la elección incondicional
o predestinación arbitraria. Para el arminianismo, la elección, aunque puede ser válida para todo el que quiera, está condicionada a que crea en el sacrificio de Jesucristo, lo cual implica un genuino arrepentimiento y nuevo nacimiento en él. Así, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La elección es condicional. Hay oportunidad de expiación para salvación a todo aquel que crea en Cristo Jesús. Hechos 3:19 explica que hay que arrepentirse para que sean borrados nuestros pecados. Hay que arrepentirse. Si es por decreto, entonces es por decreto. No hay requerimiento de arrepentimiento. En Juan 8:3, en Juan 3:3, el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Hay un previo nuevo nacimiento, de modo que la expiación de los pecados es para todo aquel que quiera, no para unos pocos predestinados arbitrariamente, pero están condicionados a arrepentirse del pecado y experimentar la regeneración de una nueva vida. El tercer aspecto de la doctrina tiene que ver con la expiación ilimitada. Afirma que la expiación por la sangre de Jesucristo es válida para toda persona que cree en Jesucristo y le acepte como su Salvador personal. Ya vimos que los calvinistas señalan que la expiación de Cristo es solo para los predestinados a ser salvos. El arminianismo se enseña que el sacrificio de Cristo Jesús está abierto para toda la humanidad, para toda la raza humana, y es suficiente para expiar los pecados de todo ser humano. Primera de Juan 2:2 dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Todo el mundo, dice. No dice, y la de todos los que fueron escogidos para ser salvos. Es decir, el sacrificio de Cristo Jesús es algo abierto a toda la humanidad. Queda entonces demostrado que la expiación por la sangre de Cristo no está limitada a unos pocos salvos, sino que alcanza a todo ser humano, condicionado a la disposición de recibirlo. Si todos quisieran ser salvos, todos podrían ser salvos. Lamentablemente, la mayoría de las personas rechazan el perdón de Jesús por su libre albedrío del que Dios mismo les dotó, de lo cual, bueno, tratamos a continuación. El libre albedrío. En lugar de la gracia irresistible, se plantea el libre albedrío. Afirma este concepto que toda persona tiene libertad de escoger su propio destino, sea el bien o el mal. Y de ese escogimiento, de esa elección, dependerá su salvación o condenación eterna. La salvación no es algo que inventa el ser humano, pero es algo que opta el ser humano. Dios ofrece a todos su gracia, pero cada uno es libre de aceptarla o rechazarla. En vez de el criterio de gracia irresistible, que argumenta el calvinismo, en la teología arminiana se sostiene el libre albedrío del ser humano. Ese libre albedrío, no estamos hablando de que el ser humano es absolutamente libre en cada conducta. No, estamos hablando en términos de tomar la decisión en decirle sí o no a Dios. No decirle que sí es ya decir que no. Dios nunca quiso tener a los hombres como sus esclavos programados, obedientes a la ley
por la fuerza, porque a los seres humanos nos dotó de su imagen, lo cual implica un ámbito de libertad, capacidad de decisión propia, y nosotros podemos repetir el argumento de Gálatas 5:1 que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Puede notarse que Dios dotó de libertad al hombre y no se le puede negar ese privilegio. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Deuteronomio 30, verso 15 y 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, etcétera. Dice: escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Si Dios da la oportunidad de escoger a quién servir o escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición o la maldición, entonces no hay ninguna gracia irresistible. Dios se hace impotente para que el ser humano decida, porque Dios quiere seguidores de convicción, no porque están programados, no porque fueron obligados, sino porque hay una disposición del criterio humano. Dios respeta la voluntad del hombre en sus decisiones para respetar su imagen puesta en él. Pero el hombre asume consecuencias de lo que decida. Sobre la seguridad del creyente en la fe. El arminianismo afirma que todo creyente está seguro de ser salvo porque Dios lo mantiene en la fe. Su seguridad depende de que se mantenga en la fe en Jesucristo y la nueva vida de santidad que él da al creyente. Mientras el calvinismo hace descansar a los feligreses o a los creyentes en una falsa seguridad porque les hace creer que pueden ser salvos y continuar en sus pecados, en el arminianismo se sostiene también la seguridad del cristiano en su salvación, pero sobre una base de la fe. El que permanece en la fe es salvo. Marcos 13:13 dice: seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que perseverare será salvo. Dicho de otra manera, el cristiano verdadero está seguro de su salvación, pero la misma depende de la permanencia en la fe de Jesús. No se puede hacer descansar a los feligreses nuestra seguridad, porque al hacerlo así, se confían en la falsa seguridad y degeneran su conducta y finalmente se condenan. O por lo menos nosotros entenderíamos que viven como no creyentes, ¿verdad? Porque si la persona dice: yo ya soy salvo y yo ya tengo garantizada mi salvación y no depende cómo viva, entonces puede mentir, adulterar, matar, a fin y al cabo es salvo. Es claro, sería una contradicción. Muchas iglesias calvinistas toleran la mundanalidad de las personas en la avaricia, en la vanidad, en el adulterio, en la indiferencia espiritual y manteniéndose en una vida mediocre, lo cual Dios rechaza. Apocalipsis 3, del 14 al 22, en ese mensaje contra la iglesia de la Odisea. Aquí conviene volver a leer la argumentación válida que se presenta en el punto 5 sobre la seguridad de los santos, ¿no? Especialmente el pasaje de 1 de Juan 3 al 10, en donde se habla sobre la vivencia de una vida justa, una vida recta en el seguimiento a Jesucristo. Se habla de la pureza, se habla de la justicia, y esto es requerido como expresión de una vida de salvación. No se puede descansar en una falsa seguridad sin santidad, ¿no? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto es lo que dice Hebreos 12:14. Las doctrinas del calvinismo son contrarias a la ortodoxia
de la palabra de Dios. Veamos algunas expresiones. La Biblia contra la doctrina calvinista que la fe es una obra, porque es lo que dicen, ¿no? Dice el calvinismo, si tú dices que depende de la respuesta de fe, entonces está dependiendo de una obra humana. No es un mérito humano, no es una obra humana, sino es simplemente un don que Dios nos permite y es la aceptación de la fe. El calvinismo dice que la gracia significa que el hombre no puede hacer nada, no puede incluso creer, porque de lo contrario, la gracia no sería gracia y el pecador tendría algo de que jactarse. No es así. La Biblia lo que enseña es que la fe y el creer no son obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, lo dice Pablo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es la fe la que es el don de Dios, es la salvación la que es don. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La fe es la mano que se extiende y acepta el regalo de Dios. Es la fe, no es una obra. La fe no es una obra. La fe es contrario a las obras, pero la fe es la simple disposición de decirle sí quiero lo que tienes para mí, acepto lo que me ofreces, acepto el regalo de la salvación. Por tanto, requerir que un pecador crea el evangelio no es requerir que el pecador haga alguna clase de obra para salvación. En otro aspecto sobre la idea del nuevo nacimiento. El pasaje principal acerca del nuevo nacimiento es Juan 3. En los versículos del 1 al 8, Jesús le enseña a Nicodemo de que él debía nacer de nuevo o no podría ver el reino de Dios. En el verso 9, Nicodemo le pregunta a Jesús cómo puede ser esto. Versículos 10 al 21, Jesús responde a esta pregunta y explica cómo un hombre nace de nuevo y la respuesta es que nace de nuevo por creer. Nace de nuevo por creer. No solo por el criterio unilateral de un decreto de Dios. Dios lo deja condicionado a creer. Esto es exactamente lo que los calvinistas dicen que el pecador no puede hacer. ¿Cómo puede un hombre muerto creer? Razonan, bueno, si vamos a tomar la analogía del hombre muerto literalmente, entonces, ¿cómo puede un hombre muerto pecar? Si un hombre está muerto, entonces tampoco peca, porque entonces no es libre de sus actos, no es responsable de sus actos. Entonces, si esto se toma en un sentido absoluto, entonces tampoco peca. Entonces, ¿de qué salva Dios al hombre? ¿De cuál pecado si no peca? Entonces, Dios no está salvando a los pecadores. Cuando la Biblia dice que el pecador está muerto en delitos y pecados, significa que está separado de la vida de Dios debido al pecado y pesa una condenación. Hay una distancia de separación entre Dios y el hombre, incluso del hombre con los demás y del hombre consigo mismo, con su esencia más profunda. Efesios 1:13 también proporciona el orden de la salvación. Primero, el pecador cree y luego recibe el Espíritu Santo. El orden de la salvación es dejado en claro en Hechos 16 del verso 30 al 31, en la conversión del carcelero de Filipos. Observe que el carcelero no había nacido de nuevo cuando preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. Y Pablo respondió que tenía que creer en el Señor Jesucristo. Obviamente Pablo sabía que el hombre podía hacer exactamente eso y que al creer, él nacería de nuevo. El orden de la salvación es dejado en claro en Efesios 2, 8 y 9. La fe es por
por medio, es el medio por el cual somos salvos. Es la mano que se extiende para aceptar el regalo de Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa este texto de 2 Tesalonicenses 2:13 cuando dice que fuimos escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad? Fuimos escogidos para salvación instrumentada por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. A la luz de los pasajes, es obvio que este texto no está declarando el orden exacto de las cosas. Hemos aprendido que en la fe en la verdad es la fe en Jesucristo, precede al nuevo nacimiento. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de Dios, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad ocurren simultáneamente. Aunque somos salvos por medio de la fe, esa fe es ejercida en el contexto del Espíritu de Dios, iluminando y atrayendo y convenciendo de pecado y finalmente regenerando y santificando. Así vemos que la salvación es obra de Dios, es acción de Dios. Por lo tanto, sería humanamente imposible separar la fe en la verdad de la santificación por el Espíritu. Somos salvos por medio de la fe, una fe que es ejercida en el contexto de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Con respecto del tema de la depravación total del hombre, ampliamos lo siguiente, ¿no? La Biblia enseña que el hombre es moralmente corrupto, está muerto en delitos y pecados y es espiritualmente ciego. Pero en ninguna parte enseña que el hombre no puede responder al Evangelio. El hombre debe responder al Evangelio, debe aceptar y seguir el Evangelio. La Biblia enseña, en cambio, que Dios les permite a los hombres responder como alumbrándolos, iluminando la conciencia, atrayéndolos. ¿Qué es lo que Dios trata de hacer? Convencernos a través del Evangelio, a través del mensaje de que Jesucristo murió por nosotros, llamándonos por medio del Evangelio y ordenando que se arrepienta el ser humano y crea en Jesucristo. Es lo que Dios hace. La salvación es una iniciativa de Dios y Dios busca al ser humano para convencerle de pecado, necesidad de perdón, necesidad de una nueva vida. Si la gracia es algo irresistible, veamos lo que sucede en el caso de Caín. Génesis 4, del 6 al 7. Dios le habló a Caín y lo impulsó a no dejar que brotara el pecado, a no actuar con ira de los celos que se despertaron en su corazón. Sin embargo, Caín resistió la voluntad de Dios y asesinó a su hermano. Dios le dio a Caín una opción clara. No dejes que salga tu pecado. No hay ninguna pista en este pasaje que nos haga concluir que Dios había predeterminado que Caín fuera reprobado. Dios da el espacio de libertad y el ser humano decide. Ahora, que hay algo que se llama predestinación, sí. La predestinación no personal, la predestinación de las circunstancias, la predestinación de los ámbitos, porque Dios al final lleva el mundo a una meta. Pero dentro de ese ámbito de circunstancias, el ser humano individual va tomando decisiones y va tomando un papel que dentro de los planes finales de Dios
habrán de llevar a una meta al mundo entero. Considere también a Israel de la época de Cristo, Mateo 23:37. Aquí vemos que la soberana voluntad del Hijo de Dios, quien deseó salvar a Israel a lo largo de su historia y quien a menudo envía a sus profetas, fue rechazado. Considere a los no salvos de nuestra época. Segunda a los Corintios 4, versos 3 y 4, vemos que los hombres están cegados por su incredulidad a creerle a Dios y están perdidos debido a que rechazan el evangelio. No se habla en términos de decreto particular. Es la voluntad soberana de Dios salvar a todo pecador, pero los pecadores pueden resistirle. Con respecto a el concepto de la expiación limitada, nosotros vemos muchos textos de cómo la salvación es, de cómo el sacrificio de Cristo es un ofrecimiento a todo el mundo. Dios ama a toda la humanidad, a todos los hombres. Ha ordenado que el evangelio sea predicado a todos. Dios tiene misericordia de todos los hombres. Dios quiere que todos se reconcilien con él. Las promesas por medio de Jesús es para todos. Bueno, en fin, aquí hay una serie de textos donde se describe este criterio. Pablo exhorta a vivir una vida que conduzca a la salvación en esta vida y en la eternidad. Es una invitación a permanecer fieles al evangelio, esforzarse, es el concepto del texto de Filipenses de ocupaos en vuestra salvación con un temor y temblor. Es una idea de esforzarse, como echen toda la energía que les queda, toda su reserva, pongan el resto para alcanzar la salvación. Ocúpense hasta culminar la acción. Ningún cristiano debería conformarse con menos que la plenitud del evangelio. Muy bien, esta es la presentación del tema de hoy. Espero haber sido claro en la presentación y si hay alguna pregunta, con toda confianza la abordamos. Nos quedan 10 minutos. Hermana Betty. Sí, nomás no pude comentar cuando antes de ir al receso que usted dictó 3 pasos, ¿no? Para la salvación. Yo creo que lo primero es aceptar, después viene la santificación y después la salvación, ¿no? Entonces yo me quedé con que muchas veces no practicamos la santificación. Sí. Nos bautizamos y pensamos que con eso ya nos basta, y no, es un proceso, ¿no? De ir apartándonos del mal y acercándonos al bien. ¿Es ¿Sí? correcto? ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, sí. Porque por eso muchas personas fracasan, ¿no? Ya se bautizó y no siguen el proceso de santificación para poder entrar a la otra fase, ¿sí? Ese es mi aporte, hermano. Sí, muchas gracias. Es correcto. La salvación vimos que tiene 3 fases o 3 ámbitos, ¿verdad? 3 fases. Justificación. Ya somos salvos. Amén. Hemos sido salvos desde que creímos. Somos salvos. Somos salvos en el sentido de que Dios ya nos regaló en promesa la salvación, ¿verdad? Estamos en Cristo, somos salvos. Segundo, la salvación también está relacionada con la santificación. La primera fase se llama justificación. La segunda fase de la salvación se llama santificación. La santificación es ese apartarse del mal, es ese alejarse de lo que Dios rechaza de las acciones humanas, es hacer la voluntad de Dios, acomodarse al carácter de Dios. Y la tercera fase de la salvación es la glorificación, que tiene que ver con la resurrección, ¿verdad? Ahora, la santificación es un proceso, ¿verdad?
algo que nos lleva toda la vida. Tenemos que estar en esa permanente disposición, búsqueda, y sabemos que la santificación también es por la gracia de Dios. No todo es mérito nuestro, no es mérito nuestro, es algo que Dios hace en nosotros, pero nosotros como creyentes dejamos que Dios vaya obrando, somos sumisos al Espíritu de Dios para que se obre en nosotros la nueva persona. Así que gracias, hermana Betty. Y les anticipo que es el siguiente tema que veremos, el proceso de santificación. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más tiene pregunta o comentario? Con toda confianza. Bere. Hermano, estaba escuchando y, bueno, no sé, creo que algo que ahora nos complica mucho a los cristianos, bueno, de hace algún tiempo a la fecha, es justamente este pensamiento del que hablaba usted respecto del calvinismo, ¿no? El hecho de creer que, o que nos convenga creer que el hecho de haber sido ya salvos, no importa lo que hagamos, ¿no? Podemos hacer de nuestra vida un papalote, decimos en México, una cometa, y a final de cuentas, pues ya somos salvos, ¿no? Dios ya escogió también, eso es otra idea, ¿no? Decir, bueno, ya tiene predestinados los que van a ser salvos, o los que vamos a ser salvos y nos incluimos. Y creo que es algo que complica mucho porque por ahí no sé si es que, como decía hace rato mi hermana Zoraida, no se profundiza mucho en estos temas, o también, como todo ser humano, nos conviene, como decía, creer aquellas cosas que, aunque son erradas, o por ahí que ni siquiera estamos seguros de que sea así o sea la verdad, nos vamos por ese camino porque es más fácil para nosotros. Y creo que es un pensamiento que permea mucho ahora, eh, en, eh, incluso dentro de nuestra iglesia o dentro de nuestras congregaciones, el hecho de decir, bueno, pues si ya soy salvo, ya me bauticé, entonces pues ya no me preocupo de nada, yo puedo hacer lo que quiera y al final de cuentas pues ya me gané el reino de los cielos, ¿no? Entonces creo que a veces tomamos muy a la ligera, y muchas veces creo que también es por ignorancia. Me declaro también ignorante en ese sentido porque había muchas cosas que yo desconocía, no nada más de nuestra doctrina, sino incluso de la palabra misma. Todas las citas que vienen ahí respaldadas de lo que deberíamos creer y pensar y de lo que deberíamos estar seguros, y que a veces ni siquiera esto conocemos. Entonces creo que es algo en lo que hay que meditar y recapacitar y ver de qué manera encontramos el área de oportunidad para trabajarlo, sobre todo con las nuevas generaciones, porque es ahora estas nuevas generaciones, las que vienen atrás de nosotros, las que ahora están como más en esta onda del cristianismo light, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, el creer en un concepto de una vez salvo, siempre salvo, puede llegar a desvirtuar la experiencia del evangelio, porque puede llegar a eso de, yo ya soy salvo, y entonces, pues no importa las macanas que me aviente, ¿verdad? No importa la vida desordenada que tenga, yo ya soy salvo, Dios ya decidió para mí, entonces la persona puede optar claramente por un evangelio superficial o un evangelio barato, como dice Bonhoeffer, una gracia barata. O también puede no involucrarse en la misión. ¿Para qué anunciar el evangelio? Si Dios decidió ya quién va a ser salvo, y dije, no, entonces, ¿para qué anunciar el evangelio? O para qué preocuparse por un evangelio íntegro, un evangelio bíblico, si Dios ya decidió, Dios ya nos escogió antes de que naciéramos, antes de la fundación del mundo, ya dijo si es una decisión así, entonces, ¿para qué anunciar? ¿Para qué hacer misión? Puede haber eso. Y entonces, pero el principal problema es, ¿qué del carácter de Dios? ¿Qué del carácter de Dios? Porque Dios entonces va a salvar a quien no se quiere salvar, pero que Él ya lo escogió.
Y puede ser que sea un no creyente, puede ser que sea un pecador no regenerado, o alguien que en algún momento dijo creer, pero nunca tuvo un proceso de santificación, y entonces Dios decidió hacerlo. Y entonces, ¿qué del carácter de Dios? Sí, es su poder, es su soberanía, pero ¿qué de su carácter santo? Creo que es, como es el título de un autor, Dave Hunt, lo que está en juego es el carácter de Dios, es lo que está en juego cuando nosotros aquí llegamos a tener una aceptación del calvinismo radical. Que Dios salve con un criterio arbitrario, y no importa la disposición moral de la persona, desobediente o no obediente a Dios. Bueno, está en juego ahí el criterio de la pureza, del amor, de la verdad, de la justicia de Dios. Las cosas que importan en el carácter de Dios. ¿Ok? Muy bien. Pues muchas gracias por su atención. Gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un buen fin de semana. Bueno, mañana todavía hay actividades, ¿verdad? Dios les conceda una restauración y un continuar en su proceso como estudiantes en este seminario que Dios nos da la gracia de estar desarrollando. Aquí terminamos la clase.